Hola chicos, Química 001. Alguno quizás le extrañe, puesto que ya habréis visto bastantes vídeos de química en el canal, ¿no? Pero ahora, repasando un poquito, me he dado cuenta que en concreto la química inorgánica había quedado un poquito deshilachada, no muy continua, y entonces he preferido acogerme a un solo libro, a este libro de química, y él me proporcionará la continuidad de la temática. Como decían los libros antiguos, cuando sacaban una nueva edición, esto va a ser como una nueva edición de química. Dicen edición corregida y aumentada. Bueno, pues aquí también posiblemente sea lo mismo. Edición corregida y aumentada. El profe ya es un poquito más viejo, tiene menos facultades. Se dice que se pierden facultades pero se gana experiencia. A ver si lo notáis. En fin, y ya fuera de introducciones y saludos, que nos conocemos ya bastante, ¿no? Vamos a empezar por la primera lección, que se titula Teoría atómico-molecular. Es decir, si empezamos por la química, sus protagonistas son los átomos y los primeros conjuntos que forman los átomos, que serían las moléculas. Esas palabras moléculas, que no significa otra cosa que molécula, moles en latín era masa. Entonces, todo lo que veas que acaba en nulo o en nula es diminutivo. O sea, ¿qué es una molécula? Pues una masita, una pequeña porción de masa. Y el átomo, que también sabes qué significa, que esa ya viene del griego, que era tomos, corte, y sin. Es decir, cuando una sustancia, a base de partirla, hacerla más pequeña, llega un momento en que ya no se puede partir, ya no admite corte. Sin corte. Claro, esto es un concepto ideológico. Bueno, más que ideológico, no. De idea, de abstracción de pensamiento. Aquella sustancia tan pequeña que no se puede... Que luego resulta que el mismo átomo, cuando ya se concibió en la época moderna, no como la idea filosófica que habían hecho los griegos, sino como una cosa real, masa-átomo. Al poco tiempo descubrieron que también se podía partir, y sus componentes, y siguen encontrando cada vez más partículas subatómicas, que se llaman, es decir, por debajo, más pequeñas todavía que el átomo. Bien, empezaremos con unos conceptos que seguramente tú ya tendrás, pero que conviene dejar bien definidos, bien concretos. Hay que tener cuidado, porque con estos conceptos, algunos pueden tener un significado en la vida cotidiana, para andar entre coches, cazuelas y lechugas, y otro significado tratándose de química o tratándose de ciencia. Sistemas homogéneos y heterogéneos. Las palabras ya te indican homogéneos, que tienen todo el conjunto que lo compone uniforme, semejante, igual. Eso es una cosa homo, igual, género, de igual género, es decir, que se compone mini sustancias todas de la misma clase. Eso es una sustancia homogénea, que es el plomo. El plomo tú puedes cortar un trocito y esa sustancia de plomo es igual que la del bloque de donde lo has cortado, y de otro plomo, y de otro plomo, y de otro plomo. Eso es una sustancia homogénea. Heterogénea, pues hetero significa diferente género, es decir, que tiene dos componentes diferentes, bien unidos, bien mezclados para hacer un solo cuerpo, para hacer un solo ser, pero donde se diferencian ya partes diferentes. O el granito. El granito ya ves que tiene unas partes rosas, otras blancas, otras oscuras, o la mica, que suele llevar
no todas las micras de los granitos son iguales, ni los feldespatos, ni los cuarzos, ¿eh? O sea que hay distintas clases de granito. Bien, pero tienes el caso de una sustancia muy clarita que es heterogénea. Se llama materia, empezamos por la palabra materia. La parte sensible, es decir, la parte que es detectada por los sentidos. Eso será algo sensible, detectada por los sentidos. Y los gases también. Lo que pasa es que no solo es por el sentido de la vista, puede ser por el sentido de la piel. Un gas que te aprieta, aunque no notes, nos está apretando constantemente la presión atmosférica, y sin ella pues no podríamos vivir. O sea que la materia es la parte sensible de que están constituidos los cuerpos. Los cuerpos, todo lo que existe. Y cuerpo es una parte limitada de materia. O sea, materia es toda la sustancia en general, todo lo que existe, y un cuerpo es una parte limitada, una porción de materia. Limitada es que tiene límites. Limita por aquí, por aquí, por aquí, claro, es un cubo, es un cuerpo. Bueno, pues cuerpo, parte limitada de materia. Las propiedades químicas de un cuerpo, o sea, hemos visto, materia, cuerpo, las propiedades químicas de un cuerpo, porque ahora veis distinguir entre propiedades químicas y propiedades físicas. Propiedades químicas son independientes de su tamaño y de su forma. Este tornillito de hierro tiene la misma sustancia o la misma química que este enorme tocho de hierro gigante. ¿Por qué? Porque es hierro. Es una propiedad química. Dice, las propiedades químicas de un cuerpo son independientes de su tamaño y de su forma. Si vemos un clavo de punta para madera y uno para tornillo, para de rosca, también para madera o para metal, pues enseguida vemos que pueden ser del mismo tamaño, de la misma sustancia, pero y del mismo tamaño, pesan lo mismo aproximadamente, etcétera, pero de distinta forma, y sin embargo son lo mismo. Pero no así las propiedades físicas, esas eran las químicas, las anteriores. Las físicas, por ejemplo, una muy clara, dice, ya que la Tierra ejerce una acción atractiva sobre los cuerpos que se encuentran dentro de su campo gravitatorio. De nosotros, o sea, nosotros, cualquier cosa, esta tiza, la Tierra la está atrayendo con su campo o atracción gravitatoria, dotándolos de un peso. Esta tiza no tiene las mismas propiedades físicas que esta otra. Química sí, se supone. Si son de la misma tacada de la fábrica y esto, pues prácticamente serían las mismas propiedades químicas. Pero físicas no. Para empezar, esta pesa, qué sé yo, echemos 2 gramos y esta pesa un cuarto de gramo. Y ya son propiedades físicas que no. Dice, dependen desde campo gravitatorio dotándoles de un peso, que el peso depende en general del tamaño y organización interna del cuerpo. Si yo te enseñase ahora esta tiza de cal y un cuerpo que se parezca, bueno, una cera, un lápiz de cera que tuviera este mismo tamaño, forma, etcétera, incluso color, pero es cera. Y al ser cera, sus átomos y sus moléculas internas están dispuestas de otra manera, de forma que la Tierra, aun teniendo el mismo volumen y el mismo tamaño, las atrae de forma diferente. Podemos decir que una es más densa que la otra, que eso es el concepto de densidad, de que la materia en el interior está más prieta, más compacta, y hay más masa, el mismo volumen, la misma forma puede ser, pero hay más masa en la más densa, y por eso la Tierra la atrae con más fuerza. Las diversas especies de materia reciben el nombre de sustancias. Las diversas especies de materia
especie de materia son las sustancias. Las sustancias. Sustancia química, una sustancia química es una especie, y sustancia química es una especie de materia definida por su composición química constante. Su composición química constante. Esto sería una sustancia y está definida por su composición química constante. Es decir, si cojo un trocito de esta punta y lo hago analizar químicamente a ver de qué está hecho, sería lo mismo que de este otro, lo mismo que arrancándolo de aquí, de aquí, de aquí. Esto sería el concepto de sustancia. Por sustancia homogénea, que ahora de sustancia habrá homogéneas y heterogéneas. Sustancia homogénea, más generalmente, también llamado sistema homogéneo, a veces no las llaman sustancias, según para qué cosa las llaman sistemas. Ya verás que el mismo libro unas veces te dice sustancia homogénea y otras veces te dice sistema homogéneo. O sea, según de qué esté refiriéndose, prefieren coger la palabra sustancia o la palabra sistema. Ahora lo vas a ver. Y más generalmente, sistema homogéneo, se entiende todo cuerpo o sistema material que presenta en todas sus partes las mismas propiedades físicas y químicas. Si yo cojo de aquí un trocito de 1 centímetro y otro trocito de otro centímetro, tiene las mismas propiedades físicas porque pesan igual volumen, igual peso. Y químicas, pues lo que la composición sería carbonato de calcio o cal muerta, CaO, posiblemente. Y eso sería la composición química. Esto sería un sistema homogéneo o una sustancia homogénea. Son sistemas homogéneos, por ejemplo, pues el azufre, el aire. Tú coges un cubo de aire que hay aquí y otro cubo de aire que hay aquí y tiene la misma composición química y también las mismas características físicas. Los dos son transparentes, características físicas, los dos pesan lo mismo, los dos están compuestos de los mismos gases. Eso serían sustancias homogéneas. El aire, el mármol, las mezclas gaseosas, porque se mezclan tanto los gases que resultan que cojas la porción que cojas, en todas estás cogiendo la misma naturaleza de materia. Y eso es propiedad química. Y también física si coges el mismo volumen. Entonces, esto estamos hablando de sustancias homogéneas. Las mezclas gaseosas, dice, las disoluciones verdaderas. ¿Por qué llamar a verdaderas? Pues, por ejemplo, el agua de mar. Una sustancia, una disolución verdadera, etc. Pero no es sistema homogéneo, por ejemplo, el granito, ya que a simple vista se aprecia que está constituido por partes duras y semitransparentes, que son el cuarzo, otras partes más blandas y rojizas, que es el feldespato, y otras partes con brillo metálico, fácilmente exfoliables en capitas, que es la mica. El granito, por tanto, es un sistema heterogéneo, o sea, no lo llama ya sustancia heterogénea, no. Se llama sistema heterogéneo. Es que dentro de sistema, dentro de sustancia, hay más la idea de unidad, ¿no? Cosa que dentro del sistema hay más ya la idea de un conjunto que actúa unificadamente, pero que puede tener partes diferentes. Dice, pero no es sistema homogéneo tal. El granito es, por tanto, sistema heterogéneo, constituido por un conjunto de sistemas homogéneos denominados fases. Es decir, el heterogéneo tiene que estar constituido por sustancias homogéneas, que se llaman fases. Las fases en concreto del granito,
pues serían el cuarzo, el feldespato y la mica. Dice también, es un sistema heterogéneo el formado por una disolución saturada de cloruro de sodio. A veces en la orilla del mar encuentras en las rocas una oquedad, una especie de charquito, y de tantas veces que ha salpicado, sufre evaporación. Y al sufrir evaporación, la sal de mar, precipita, se hace cristalito y va al fondo. Pero cuando tú lo encuentras, todavía todo el agua no se ha evaporado. Bueno, pues eso es un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque sí, tienes componente que es la sal, pero parte de ella está diluida y parte de ella ya está solidificada en el fondo. Eso sería un sistema heterogéneo. Dice, es formado por una disolución saturada de cloruro de sodio en presencia de soluto, en presencia de la sal dura, en la que se distinguen perfectamente diferenciadas la fase sólida, que es la que ha precipitado, es decir, es la que se ha ido al fondo en forma de sólido, y la fase líquida de la disolución, puesto que tú mojas el dedo, que salado. Eso sería disolución saturada. Un sistema material, y ahora, estable o no estable. Es decir, un sistema material, o uno de estos puede ser estable, inestable. Son dos conceptos que se utilizan en la vida normal y que los vamos a entender perfectamente. Un sistema material se dice que es estable cuando no sufre alteración alguna en su constitución. Joder, esta piedra está igual que ayer, igual que hace 200 años. Bueno, mientras que se dice inestable cuando tiende espontáneamente a su propia descomposición o transformación. Mira cómo está este hierro, claro, no lo pintaste, está deshecho. Mira, todo el herrumbre se ha caído al suelo, el óxido, tal. Esa es una sustancia o un sistema inestable. Y luego hay sistemas metaestables, o sea, estables, inestables y metaestables, que es una cosita metaestables. Son, qué sé yo, tenemos un vapor, y lo vamos enfriando. Lo bajamos por su punto, lo bajamos por debajo de su punto de licuefacción, es decir, que ya se tendría que haber ese vapor hecho líquido, y sin embargo todavía, oye, como lo hemos hecho lentamente, sin mover, etcétera, etcétera, con mucho cuidado, todavía persiste, está por debajo, varios grados por debajo de su punto, de su temperatura de licuefacción, y todavía se conserva en gas. Bueno, pues decimos, sí, pero de un momento a otro va a licuar. Exacto. Pero de momento hemos tenido un tiempo en que, siendo vapor y estando por debajo de su punto de licuefacción, todavía era vapor. Ese es un sistema metaestable. La sal en agua. Se sabe que la sal en agua tiene una capacidad de solubilidad, es decir, que hay una cantidad de sal que es la máxima que se puede disolver, por ejemplo, en 1 litro de agua. Y entonces tú dices, pues voy a probar. Coges 1 litro de agua, empiezas a echar sal, revuelves, ya se resulta todo, sí, ya no se ve ningún granito, echa más. Revuelves, ya está todo eso, echa más. Y cuando se ha cumplido la cantidad que los libros dicen que ya no se disuelve más, tú todavía, por la temperatura a la que está un poco tal, aunque no influye mucho la temperatura para la disolución de sal, mucho por no decir casi nada, pero todavía, oye, se disuelve todo. Todavía hemos metido más de la cantidad que dicen, y todavía no aparece ningún granito de sal. Bueno, pues está en equilibrio metaestable. ¿Qué significa? Que en cualquier momento, cuando estés descuidado de tal, ¡plem!, te aparece el primer granito y se va al fondo. Se ha roto, porque son equilibrios metaestables, que solo duran un tiempo, por encima de lo que se podía prever.
Bien, otro concepto, sustancia pura o especie química. Cuando una sustancia es pura, hemos visto lo que era sustancia homogénea, sustancia heterogénea, etc. Y ahora nos hablan de sustancia pura. Sustancia pura. Dice, química es la ciencia que estudia las sustancias y sus transformaciones, sirviéndose de métodos que normalmente son de análisis, es decir, de partir algo en sus partes, o de síntesis, es decir, de coger varias cosas y juntarlas formando una sola. Esos son los dos trabajos que normalmente se hacen en química. Analizar, partir para diferenciar, y sintetizar, juntar varias unidades para formar una sola cosa, un solo cuerpo. Una sustancia pura o especie química, o sea, la sustancia pura, también se le llama especie química, dice, es un sistema homogéneo, acuérdate, de homogéneo o heterogéneo, aquí no, de homogéneo, que posee las mismas propiedades y composición idéntica en toda su masa, siempre que no variemos la presión o la temperatura. Es decir, no toquemos ninguna de esas dos cosas. Por tanto, en una especie química o sustancia pura, no es posible distinguir los elementos que la integran. Y por eso decimos que era homogénea. Prácticamente hemos vuelto a repetir el mismo concepto que acabábamos de decir antes, pero ahora ya llamándolo sustancia pura o especie química. El número de sustancias químicas existentes es enorme, es grandísimo. Para poder conocer los distintos sistemas materiales, si tú encuentras algo y dices, oye, ¿eso qué será? La curiosidad, ¿no? Vas junto al profe, claro, tu alumno te crees que el profe sabe todo. Coges una piedra, se la das y le dices, profe, ¿esto qué es? ¡Uah! Y el profe la mitad de las veces por dentro dice, trágame tierra. ¿Qué será? Y empieza, hombre, puede ser, parece tal cosa, también ha podido tener la suerte de que sea una sustancia pura muy conocida, y te diga cuarzo, y te diga oligisto, o te diga, qué sé yo, ferrita, o lo que sea, porque la conoce. Pero si no, la inmensa mayoría de las veces, muy difícil, Y entonces, todo eso luego se hace, claro que se hace, pero en laboratorios, y cuando requiere y tiene un interés práctico para lograr tal cosa, para lograr tal otra, para hacer cemento con ello, para cosas útiles, no por pasar el rato. A veces la ciencia no solo es pasar el rato, es dejar conocimientos ahí establecidos y confirmados para que otros los utilicen en cuestiones prácticas. Para poder conocer los distintos sistemas materiales se debe empezar por separar los componentes si es heterogéneo. Si lo que tú ves tiene varios colores y se ve bien diferenciado un color de otro tal, entonces ya intuyes, aquí hay algo, dos partes diferentes una de otra. Esto es un sistema heterogéneo. Tendríamos que empezar separando ambas cosas y luego meternos con una sola. Y transformarlo luego en otros más sencillos mediante análisis químico, es decir, de partición. En resumen, las sustancias químicas, dice, podemos clasificarlas así. La sustancia química podemos clasificarlas así. Sustancias homogéneas, sustancias heterogéneas. Esta es una especie de cuadro sinóptico de lo que hemos dicho hasta este momento. Dentro de las sustancias homogéneas pueden ser disoluciones,
líquidas, o sustancias puras, que serían esas sustancias puras. Y dentro de las sustancias puras podremos distinguir entre elementos y compuestos. Y ahora viene la distinción entre elementos y compuestos. Las sustancias puras o especies químicas comprenden dos grupos: elementos y compuestos. Elementos químicos, Elementos químicos son las sustancias que no se pueden descomponer por los procedimientos químicos corrientes, como suele ser el hierro, es un elemento, la plata es otro elemento, el hidrógeno es otro elemento, etc. Los elementos químicos o cuerpos simples, o sea, también se les llama cuerpos simples, y nos ha citado el hierro, la plata, el hidrógeno, se caracterizan por ser átomos que tienen el mismo número, o sea, todo un elemento químico, una porción, y lo llamamos, eso es un elemento químico. Hierro es un elemento químico. ¿Por qué? Porque todos sus átomos tienen el mismo número atómico. Y el mismo, número atómico sí. Y ahora del peso atómico vamos a ver qué nos dice. Los elementos que tienen el mismo número atómico, aunque puedan tener pesos atómicos distintos, que serían los isótopos. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene número atómico 6. Número atómico 6. Peso, N sub A, que si no va a aparecer el sodio. Peso atómico, P sub A. Normalmente 6 protones en el núcleo y 6 electrones, y 6 neutrones también en el núcleo. En el núcleo nos encontramos 6 protones positivos y 6 neutrones sin carga, pero con un peso muy aproximado. Entonces se dice peso atómico, 6 de los protones y 6 de los neutrones, 12. Pero oiga, que tenemos otro carbono que tiene un peso atómico distinto. ¿Cómo que distinto? Sí, porque resulta que sí tiene el número atómico 6, es decir, tiene 6 cargas positivas, 6 protones en el núcleo, correspondidos por 6 electrones en la corteza, pero en vez de tener 6 neutrones acompañando a los protones, tiene 7. Entonces el peso atómico ya no son 12, son 13. Y hay todavía otro, más famoso, que se ha hecho muy famoso, porque es radiactivo, pero tan lentamente que podemos saber cuánto ha pasado desde que fue sacado al exterior, que se trataría del peso atómico 14, que da el famoso carbono 14. ¿Eso de qué época será? Oye, pues si pudiéramos hacerle una datación, es decir, ponerle fecha, midiendo el carbono 14, ¿en qué estado está en estos momentos? Es decir, cuánto, según la radiactividad que todavía dimane de él, pues podemos saber cuánto tiempo ha pasado desde que lleva a la intemperie en esa figura o en esa madera o que se hizo hace miles de años, etc. El carbono 14. Estos, el 13, 14, etc., se dice que son isótopos.
siguen siendo carbono, porque lo importante para clasificarlo y llamarlo es el número atómico, que es 6, y el peso atómico no, es el número atómico, 6 protones, 6 electrones. Bueno, pues esos son los cuerpos simples, los elementos químicos o cuerpos simples. Estos son los que tienen el mismo número atómico, igual. Ahora, ¿qué son cuerpos compuestos? ¿Qué son cuerpos compuestos? La misma palabra dice que se compondrán de 2 o más clases de átomos, ¿no? Dice, son las sustancias que se obtienen al combinarse 2 o más elementos simples, según ciertas leyes químicas. Tales son las sustancias, por ejemplo, la del agua. Se han juntado hidrógeno con oxígeno en las proporciones que pueden hacerlo, que son 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno, y nos ha dado un elemento compuesto. Ya no es un elemento químico, es un elemento o sustancia o cuerpo simple, es un cuerpo compuesto. Y te pone el ejemplo de la sosa, un átomo de sodio con 1 de oxígeno y otro de hidrógeno, también sería un cuerpo compuesto, o el sulfuro de plomo. El sulfuro de plomo. SPB. La gran cantidad de elementos y compuestos químicos, la gran cantidad de elementos y compuestos, la gran cantidad que hay de elementos químicos y compuestos existentes, que existen, pues dio origen a la nomenclatura, es decir, un sistema para nombrarlos abreviadamente y que fuera más rápido, más útil. Eso es la nomenclatura. Nomen significa nombre. Sistema por el que se otorgan nombres a unas determinadas sustancias que tienen algo que ver entre ellas. Eso es la nomenclatura. Dice... con la creación de símbolos y fórmulas químicas que sistematizan y simplifican el estudio de los mismos. Claro, porque si cada vez que tuviéramos que escribir carbono o de referirnos al carbono tuviéramos que poner carbono, oye, es más fácil que le otorguemos la C. Oye, pero que la C también existe para el calcio. Bueno, pues vamos a ver, si damos al carbono la C sola, como las matrículas, pues al calcio le daremos CA, etcétera, etcétera, al cadmio CD, etcétera. Y así surgieron los símbolos químicos, uno para cada elemento. Esto lo empezó y fue introducido por Berzelius, un sueco allá a principios del XIX, que es el gran siglo de la eclosión de la química moderna, que fue el que empezó a denominarlo por símbolos y a adjudicar los símbolos. Se le considera uno de los padres de la química, junto a otros. Pero hay 4 o 5 que fueron unos genios que entre ellos hicieron un avance impresionante en la química moderna, y a eso se les llama padres de la química. Pues este Berzelius, con Z, fue uno de ellos, huerfanito desde pequeño, criado con sus... pero muy estudioso. Dice sobre 103 elementos conocidos, que ya seguramente son más, porque este libro ya tiene unos añicos. Por cierto, que voy a comprarme, pero rápidamente, una tabla periódica. Normalmente los libros tienen una tabla periódica, impresa. Este la tendrá al final, pero conviene que sea una tabla periódica suelta, es decir, que puedas cogerla. Ahora no la veo, estará en la lección donde
estudia la tabla periódica. Sí. Sueca. Las hay ya de última edición, de última generación, que tienen la clasificación o la tabla periódica normal, con todos los elementos conocidos hasta ahora, y en cada elemento consignan muchos de sus datos. No solo te pone ya el número atómico, sino el peso atómico, incluso te acompaña en la configuración, es decir, cómo están repartidos los electrones en orbitales y suborbitales, que a veces es interesante. Te puede meter otros datos, propiedades físicas, propiedades químicas, podrían meterte punto de ebullición y esto, pero ya sería muy complicado. Su estado en el natural, a 20 grados, si es sólido, líquido o gaseoso, y lo voy a comprar. Y como es una cosa que se ha de manejar constantemente todos los días, siempre que vayas a estudiar química, ¡pum!, tu tabla periódica allí delante. Conviene que sea resistente, y si está plastificada, que le otorga una dureza que aguante dedos y meneos por ahí, pues mejor. A ver si la compro. Bueno, dice la tabla 9 del apéndice, dice, contiene los símbolos, pesos atómicos y números atómicos de los 103 referencias. O sea, esta que nos habían dado en este libro solo tenía el peso atómico y el número atómico. Fórmula, o sea, eso sería símbolo. Símbolo es la letra. Y fórmula es la representación química de las moléculas, de los elementos y de los compuestos. La fórmula, que es una fórmula, representación química de las moléculas, representación de las moléculas y de los elementos. Ejemplo. La fórmula está constituida por la combinación de los símbolos de los elementos que componen el cuerpo químico, afectados cada uno de un subíndice que indica el número de átomos de ese elemento que entran en la molécula. Ejemplo, una fórmula famosa, SO4H2. Leemos de nuevo que es una fórmula constituida por la combinación de estos tres elementos, los que componen el cuerpo químico, afectados cada uno, es decir, que cada uno lleva un subíndice en el que se dice la proporción de átomos que hay dentro de cada molécula. Si no lleva ninguno, es que es el 1. O sea, sería 1 de azufre, 4 de oxígeno, 2 de hidrógeno. Y esto es una fórmula química. Son las fórmulas, ejemplo, son las fórmulas del ácido sulfúrico y del fósforo, respectiva, o sea, hay una fórmula que es esta, P4, que sería una molécula de fósforo que es tetraatómica, es decir, formada por 4 átomos de fósforo. Esta ya no es el símbolo químico solo es la P, fósforo. Si nos dice P4, eso ya es una molécula. O sea, fórmula de elementos. Bueno, la fórmula puede ser de moléculas o de elementos. De moléculas o de elementos. Pero fórmula que indica la proporción en la que están. Cosa que el elemento, solito, puro y duro, es exclusivamente la letra. Nitrógeno, N. Molécula de nitrógeno, N3. Oxígeno, elemento, oxígeno. Molécula, O2. Elemento, molécula. Símbolo, molécula. Cuando la molécula de un elemento químico es monoatómica, de un solo átomo, entonces el símbolo y la forma de este cuerpo coinciden. ¿Cuál es el símbolo del helio? He. ¿Y cuál es la fórmula del helio? He, es decir, coinciden su
símbolo con su fórmula, porque la molécula solo contiene un átomo. Ejemplo, te pone aquí los gases nobles. Te pone el helio, el neón, el mercurio y luego otros que no son gases nobles, el mercurio, Hg. ¿Qué es? ¿Símbolo o fórmula? Las dos cosas. Símbolo, porque el símbolo del mercurio es Hg. Y fórmula, porque la molécula de mercurio solo tiene un átomo. Entonces no lleva subíndice porque se entiende que lleva el 1. O sea, esto es al mismo tiempo símbolo y fórmula. Los elementos gaseosos suelen ser diatómicos, es decir, tienen la molécula formada por la unión de dos átomos y por eso sus fórmulas se escriben las fórmulas, no los elementos. El elemento es H, pero la fórmula es H2. Su molécula, la fórmula de su molécula es H2. Lo mismo pasa con el oxígeno, etc. Con el nitrógeno, que yo te he dicho que era 3, no señor, es N2, también es biatómica del nitrógeno, biatómica del nitrógeno, perdón, y del cloro también es Cl2, el cloro molecular es Cl2, átomo, símbolo, cloro, fórmula molecular, Cl2. Las moléculas de los elementos químicos están constituidas por una sola clase de átomos. Si son de elementos químicos, una molécula de cloro, pues la misma clase de átomos, un cloro y otro cloro, pero idénticos. Una sola clase de átomos. La molécula de oxígeno, pues dos oxígenos, pero idénticos. Una sola clase de átomos. Dice, las moléculas de los elementos químicos están constituidas por una sola clase de átomos. Las moléculas, sin embargo, de los cuerpos compuestos tienen, por el contrario, dos o más átomos, 3 en este caso, diferentes. Por reacción química se entiende. Bueno, y ahora pasaríamos a reacción química. Pero me da la sensación de que ya tu aguante debe estar al límite. Entonces voy a poner aquí una señal, para hablar de la reacción química en el próximo vídeo. Me parece que para ser el primero me he pasado un poquito de tiempo y te estaba un poco aburriendo. Pero bueno, hay que darlo. Hasta luego, chicos.